Bienvenidos hermanos, hermanas, amigos a una nueva predicación en este ministerio profético del Dios Todopoderoso. En esta oportunidad vamos a predicar la palabra del Señor y vamos a realizar un estudio sobre cómo superar las pruebas y las tribulaciones. Durante el desarrollo de este estudio vamos a mencionar qué son las pruebas, qué son las tribulaciones, cuál es su propósito y de dónde provienen. Nos vamos a ir a la primera epístola universal de Pedro, al capítulo 1, versículo 3 al 7, y dice lo siguiente. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una nueva esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Padre celestial, oh gran Jehová de los ejércitos, invoco tu presencia espiritual, Padre, y te pido a ti y a tu Hijo Cristo Jesús y al Espíritu Santo me ayuden en esta predicación, me concedan la sabiduría y la inteligencia y los conocimientos suficientes para dar a conocer las pruebas y las tribulaciones. Que cada palabra que salga de mi boca, Padre, sean tuyas y no sean mías. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta lectura que acabamos de realizar, existen varios mensajes que el Dios Todopoderoso quiere hacer del conocimiento de nosotros. Una de ellas es, se nos está ofreciendo la esperanza bendita de la resurrección a través del sacrificio que su Hijo Cristo Jesús realizó. Que nosotros vamos a ser herederos y que se nos va a conceder las virtudes de ser seres incorruptibles, incontaminados, inmarcesibles. Seremos seres con cuerpos gloriosos. Esa es la herencia que Cristo nos va a dejar y nos va a heredar según este versículo. Pero también nos dice que Dios nos va a proteger permanentemente contra cualquier situación que se nos presente, especialmente de los ataques por parte del enemigo. Que también seremos sometidos a diferentes pruebas. La vida del ser humano es así, es de pruebas, todos los días, constantemente. Cristianos y no cristianos estamos sometidos a pruebas constantes para ver cuál es nuestra reacción y nuestra forma de actuar. También se nos dice que nuestra fe tiene que ser sometida a
así como el oro es sometido a pruebas, a fuego, para que brille, también la fe tiene que ser sometida a prueba para ver qué tan grande, qué tan mediana o tan pequeña es nuestra fe en creer en la existencia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. También deseo compartir con ustedes un mensaje que se ha recibido del Dios Todopoderoso, el cual tiene 3 mensajes importantísimos. En el año 2025, Él nos da este mensaje en donde se confirman 3 acontecimientos grandes que aparecen en las Sagradas Escrituras. Uno de ellos es lo que es el arrebatamiento. El otro es que vamos a recibir cuerpos gloriosos. Y el otro es que vamos a vivir en un lugar maravilloso. Así dijo el Señor: cuando venga a arrebatar a mi pueblo, va a decir, valió la pena luchar y luchar en la tierra, porque lo que estamos viviendo aquí es maravilloso, con cuerpos gloriosos. En el primer párrafo él está haciendo referencia al arrebatamiento que va a suceder de la iglesia. Ese arrebatamiento es un evento, va a ser uno de los primeros eventos que se van a dar en los últimos tiempos. Y eso está en Tesalonicense, Primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículos 16 y 17, donde dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué maravilloso que nuestro Padre Celestial en el año 2025 nos está confirmando lo que les dio a conocer a través de su Hijo Cristo Jesús hace más de 2000 años. En el siguiente párrafo dice: porque valió la pena luchar y luchar en la tierra, porque lo que estamos viviendo aquí es maravilloso. Se está refiriendo a lo que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al 4, donde el apóstol Juan narra que vio descender la nueva Jerusalén. Y que Dios enjugará toda lágrima, no habrá más muertos, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esa va a ser la forma como la nueva generación de seres que resuciten en el arrebatamiento va a vivir. Qué alegría para nosotros saber que nuestro Padre Celestial nos está diciendo que vamos a vivir en un lugar maravilloso. Y termina diciendo él, con un cuerpo glorioso. Esto lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 52, donde nos dice que no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final.
y que los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo deseo darle gracias a nuestro Padre Celestial por manifestarnos y darnos a conocer este mensaje donde confirman estas tres eventos que se van a realizar en los últimos tiempos. Vamos a continuación, después de haberles entregado este mensaje de nuestro Padre Celestial, vamos a desarrollar el tema que hemos preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes. La primera pregunta que nosotros los tenemos que hacer es: ¿de dónde provienen las pruebas y las tribulaciones? Pues según lo que hemos estudiado en la Sagrada Escritura, estas provienen tanto de Dios como de Satanás. Por eso es necesario que nosotros las conozcamos a detalle para que tengamos claro cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es el propósito de las pruebas de Dios? Y vamos a decirle que estas pruebas son para fortalecernos en la fe, para fortalecernos en la obediencia, forjar nuestro carácter y prepararnos para alcanzar la salvación. Tenemos que saber también y conocer cuál es el propósito de las pruebas de Satanás. Y podemos decir que estas son para doblegar nuestra fe y obediencia y alejarnos de Dios. Ese es su propósito. Entonces vamos a continuación a darnos respuesta a qué son las pruebas. Y podemos decir que las pruebas son situaciones difíciles a las cuales el ser humano es sometido constantemente. Estas pueden ser de diferente índole. Pueden ser físicas, emocionales y espirituales. Entre las pruebas físicas podemos mencionar las siguientes: enfermedades, accidentes de tránsito, accidentes aéreos, desastres naturales. En las pruebas emocionales podemos manifestar que pueden ser aquellas en donde nosotros perdamos a un ser querido por fallecimiento o por alejamiento, por conflictos entre parejas. Otra de las pruebas emocionales es los conflictos que se dan constantemente en los hogares, entre amigos, entre padres e hijos. Otro es la separación de parejas, estreses laborales, ansiedades, depresiones. Pero también tenemos pruebas espirituales y entre ellas podemos decir que son la pérdida de la fe. Cuando una persona pierde un ser querido, esta situación se puede presentar. La pérdida de la fe, la pérdida de creer en la existencia del Dios Todopoderoso o reprocharle a Él porque hemos perdido a un ser querido. Cosa que nosotros no debe ser así. Otras pruebas espirituales que pueden existir son por dificultades financieras, discriminaciones, injusticias que se hagan en contra de nosotros. Esto nos puede llevar a dudar de la existencia y del poder de Dios. Lo que les acabo de mencionar son las pruebas que actualmente nosotros como seres humanos experimentamos a cada momento, pero también en las Sagradas Escrituras. Existen varios ejemplos que están ahí para que nosotros los conozcamos
y tomemos escuela de cada uno de ellos. El primero que vamos a comentar es la prueba que Dios sometió a Abraham, donde él le solicitó que sacrificara a su único hijo Isaac. Cuando Abraham iba a realizar el sacrificio, Dios le dice que ya no lo realice porque vio que él le tiene temor y que ve que su fe es inquebrantable. Y le ofrece, en ese momento, le presenta un carnero que estaba atrapado en la zarza por medio de los cuernos, el cual fue utilizado para la realización del sacrificio. Otro ejemplo que tenemos es el caso de José. José fue el último hijo, el menor de Jacob. Este, por envidia, fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata. Eso está en Génesis capítulo 37. Otro ejemplo de prueba que podemos ver en las Escrituras es la prueba a la cual sometió Dios al pueblo de Israel. Después de que este pueblo salió del cautiverio que tenía en Egipto, anduvieron en el desierto y llegaron a las puertas de la tierra prometida que Dios le ofreció a Abraham, Isaac y Jacob. Y él les instruyó a Moisés para que mandara a un grupo de personas a efectuar una investigación de cómo estaba la situación en Canaán para que ellos tuvieran conocimiento al respecto, porque Dios todo lo sabe, pero era parte de la prueba. Entonces él instruyó a Moisés para que enviara a cada uno de los príncipes de las tribus, y es así como 12 personas van a hacer el reconocimiento. Regresan y 10 de ellos informan que es imposible conquistar las tierras de Canaán porque allí habitaban gigantes, que las gentes que vivían en ese lugar, las ciudades eran fortificadas y que les iba a ser imposible ingresar. 2 de los 12, que es Josué y Caleb, no estaban de acuerdo con esa que expresaron los otros 10 y le dijeron al pueblo que sí podían hacerlo porque tenían el apoyo de Dios para conquistar esa tierra. Pero el pueblo de Israel perdió la fe y ya no intentaron penetrar a conquistar la tierra prometida. Eso desagradó enormemente al Dios Todopoderoso y de castigo los mandó nuevamente al desierto, que anduvieran dando vueltas en círculo por 40 años. Otro ejemplo que tenemos de pruebas es las cuales fue sometido Cristo Jesús. Después que fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que Satanás tratara e influyera y tratara de ver cómo Cristo iba a reaccionar ante las ofertas que Satanás le hizo. En esa ocasión, Satanás toca a Jesucristo
con tres situaciones bien importantes. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo del 1 a 11. El primero fue que retó a Cristo para que convirtiera las piedras en panes para satisfacer la necesidad que él tenía de alimentos. La segunda fue que le dijo que se arrojara desde la parte más alta del templo para que los ángeles le salvaran la vida. El tercero fue que él le ofreció los reinos del mundo a cambio de que lo adoraran. Pero Cristo Jesús le respondió con argumentos establecidos en la Sagrada Escritura y no se dejó tentar por Satanás. Como podemos ver, las pruebas existen tanto por el reino celestial como por el reino de los avernos infernales. Hablemos ahora que ya tenemos claro y conocemos qué son las pruebas, quiénes son los seres que realizan las pruebas. Hablemos de las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? Son situaciones difíciles del ser humano en las cuales se pueden experimentar angustia, sufrimiento, dificultades, dolor y castigo. ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones? Es aplicar un castigo. Este puede ser un castigo divino por pecados cometidos por el ser humano, o pueden servir de advertencias para que la gente se arrepienta y busque a Dios. Pero también las tribulaciones pueden ser satánicas para doblegar la fe del creyente, para que nosotros nos alejemos de Dios y para que nos entreguemos al pecado y los placeres sexuales. Veamos algunos ejemplos cotidianos que se dan de lo que son las tribulaciones. Nosotros de repente estamos inmersos en una situación y tenemos que saber que estamos siendo sometidos a una tribulación. Entre ellos podemos mencionar los desastres naturales, tales como terremotos, huracanes, incendios, guerras, conflictos armados, hambrunas, crisis alimentaria, pandemias, enfermedades a gran escala, persecuciones religiosas, políticas y asesinatos de cristianos, que esto se está dando en muchos lugares del mundo. Si ustedes buscan en internet, van a ver cuántas masacres están realizando en muchos países por el hecho de que una persona se titule que es cristiano, porque predique la palabra del Señor o porque esté leyendo una escritura, la Sagrada Escritura. Son sometidos a tortura y son, en muchos casos, hasta les quitan la vida. Veamos cuáles son los ejemplos que las Escrituras nos dan sobre lo que son las tribulaciones. El primer caso lo tenemos en la vida de un ser humano que se llamaba Job. Vamos a leer esta parte de la Biblia en el libro de Job, capítulo 1, versículos 7, 8 y 11, en donde el pobre Job es sometido a este tipo de una tribulación dura y difícil que él vivió. El 7 dice: y dijo Jehová a Satanás:
¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces le dice Satanás en el 11, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, por lo que acabamos de leer, Dios autoriza a Satanás, porque todas las cosas que él hace tienen que tener el aval de nuestro Padre Celestial, según la enseñanza que acabamos de leer. Y él autoriza que toquen a Job, pero no toque su vida, le dice. Y así como Satanás le quita al pobre Job su esposa, sus hijos, sus bienes materiales y bienes económicos. Pero Job se mantiene firme en su creencia en Dios, y su fe se mantiene. Hasta una enfermedad le ocasiona al pobre Job en su piel. Pero cuando él supera, logra salir adelante y demuestra que tiene una fe inquebrantable, Dios le retribuye todo lo que él perdió. Le da una nueva familia y le da muchos más bienes materiales y económicos de los que tenía antes de la tribulación. Entonces, para nosotros, este ejemplo bíblico tiene muchas enseñanzas y tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Y tenemos que tratar de imitarlo. Veamos otro ejemplo. La esclavitud que vivieron los israelitas en Egipto fue una gran tribulación que tuvieron. Jacob llega con sus 12 hijos, 11 hijos y 12 que ya estaba ahí, que era José, a Egipto, y ellos comienzan a multiplicarse y a crecer en número grandemente, y esto asusta al faraón y por eso los somete a trabajos forzosos y los convierte en esclavos. Otro ejemplo de tribulación que nos da las Escrituras es la persecución y muerte ocasionada a Jesús y a sus apóstoles, incluyendo también a Pablo. Otro ejemplo de tribulación que tenemos lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 21, en donde Cristo nos advierte que en los últimos tiempos va a haber una gran tribulación. Dice lo siguiente: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿A qué evento se está refiriendo Cristo Jesús? Recordemos que en los últimos tiempos va a haber una serie de eventos. Vamos a tener el arrebatamiento de la iglesia, después viene la tribulación, que es un periodo de 7 años, 3 y medio de tribulación y 3 y medio de gran tribulación. Al finalizar los 3 años y medio, el falso profeta y el anticristo se va a llevar a cabo el acto de la acción desoladora, la abominación desoladora que se va a dar en
Jerusalén, en donde el anticristo va a prohibirle al pueblo de Israel que continúe adorando a Dios y les va a exigir que lo adoren a Él como el Dios entre ellos. Y es ahí donde comienza la gran tribulación, la persecución de los judíos. Pero es necesario que nosotros conozcamos que esa tribulación no va a ser solo en Israel, sino que va a ser en todo el mundo. Algunos ejemplos de ellos que podemos dar es que hay países que ya tienen prohibido que se predique la palabra de Dios. En otros países están haciendo leyes en donde van a hacer que las iglesias ya no prediquen la palabra. Entonces nosotros como cristianos, tenemos que estar sabedores que estas situaciones se están dando para que no nos tomen de sorpresa. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, también existe una tribulación de parte de Dios y es la ira de Dios, en donde nos dan a conocer la ruptura del sexto sello del pergamino que le fue entregado a Cristo Jesús. El apóstol Juan ve en esa visión que se da un gran terremoto. Posiblemente sea el terremoto que se está anunciando, que va a ser de magnitud 10, el cual es un terremoto que va a destruir todo lo que existe. El sol se vuelve negro, la luna se convierte en luna roja, como la sangre. Caen estrellas del cielo en la tierra. Para mí, esas estrellas son los asteroides que andan alrededor de la Tierra y van a caer y destruir la Tierra y todo lo que existe en ella. Las personas se esconden en cuevas y entre las rocas y dicen: caigan sobre nosotros, escóndannos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Les invito para que lean este capítulo, en donde van a ver que la ira de Dios es una gran tribulación que va a darse. Esta tribulación es contra todas aquellas personas que se hayan rebelado en contra de Dios. ¿Y quiénes son los que se rebelan en contra de Dios? Aquellos que desconocen a Dios, que desconocen a Cristo, que desconocen al Espíritu Santo, aquellos que andan en pecado, aquellos que andan haciendo la maldad. Esas personas automáticamente al realizar ese tipo de actos se convierten en enemigos de Dios, porque están alejando de lo que Él desea, que la tierra y la humanidad vivamos en armonía. Por eso es que Él va a someter en su ira a la humanidad que esté en ese momento que se realice esta situación. La gran tribulación es un evento que va a realizar ¿quién? Va a realizarlo Satanás a través del anticristo y el falso profeta. Entonces, con estos ejemplos, yo quería dar a conocer a ustedes las diferentes tribulaciones que nos enseña la Sagrada Escritura. Como punto fundamental para nosotros es ¿qué debemos de hacer nosotros ante una prueba o ante una tribulación? Nosotros tenemos que hacer tres cosas importantísimas que están amarradas
de la mano una con otra. La primera es orar. Todas las personas, sin excepciones, pero especialmente los hijos de Dios, debemos orar, doblegar nuestras rodillas y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a superar cualquier problema que se nos presente en la vida, ya sea físico, emocional o espiritual, entregándole a Dios en sus manos cualquier problema que nos esté agobiando y pidiéndole a Él que nos ayude a resolverlo en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la primera situación que nosotros tenemos, la primera acción que nosotros tenemos que tomar al estar sometidos en una prueba o en una tribulación. Orar. La segunda es que debemos mantener firme nuestra fe, así como hizo Job. Él entró en una gran tribulación, pero su fe nunca la perdió. Y él se puso en manos de Dios para salir adelante de esa terrible prueba. Entonces debemos mantener firme nuestra fe y nunca dudar de la existencia del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Y pedirle a Dios que nos ayude a salir adelante por muy difícil que sea el problema. Entonces, como primera instancia, orar. Segundo, mantener nuestra fe. Y tercero, tenemos que congregarnos en una iglesia, porque ahí vamos a encontrar un apoyo con los demás cristianos. Además, Dios premia a las personas que se congregan en las iglesias. Mucha gente no conoce este misterio, pero cuando uno va a una iglesia, Dios ve el esfuerzo que está haciendo la persona. En lugar de quedarse en su casa viendo televisión, ir al cine o irse para la playa, si nosotros le dedicamos un espacio a Dios para ir a decirle: Padre Celestial, aquí estoy ante tu presencia, gracias por todo lo que has hecho por mí, concédeme estas peticiones, Dios lo va a conceder. Uno puede orar en su casa, porque Dios está en todas partes. Nosotros entramos a nuestros aposentos, nos arrodillamos, oramos y le pedimos a Dios que nos ayude en nuestro problema. Él va a recibir con agrado esas peticiones. Pero si nosotros oramos en grupo, pidiendo una petición, esa petición tiene más fuerza que una petición individual. Ese es un misterio y ustedes es necesario que lo conozcamos. Conclusiones. 1. Las pruebas y tribulaciones son parte inevitable de la vida del ser humano. Ahí están y ahí van a estar. Nosotros tenemos que aprender a reaccionar cuando se nos presenten las tribulaciones y las pruebas. Segundo, son oportunidades para crecer y fortalecer nuestra fe. Nos sirve para adaptarnos a las adversidades. Tercero, nos recuerdan que no estamos solos, que estamos con la ayuda, que contamos con la ayuda de Dios para superar cualquier prueba o tribulación. Nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotros algunos versículos en la Sagrada Escritura en donde Él nos dice: aquí estoy, hijos, cuentan conmigo, pídanme mi ayuda y yo les voy a ayudar en lo que ustedes me estén pidiendo. En Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Miren qué maravilloso
la promesa que Dios nos está haciendo. Y no se nos debe olvidar que Él está con nosotros todo el tiempo. Solo tenemos que clamarle y pedirle que nos ayude a salir adelante. En el Salmo 50, versículo 15, nos dice otra promesa importante que nosotros tenemos que conocer. Invócame el día de tu angustia, te liberaré y tú me honrarás. Esas son las promesas que nuestro Padre Celestial nos está diciendo. Hijos, aquí estoy. No están solos. Para finalizar, y con esto cierro esta predicación, deseo pedirle a nuestro Padre Celestial, al gran Jehová, Dios de los ejércitos, al Dios de lo imposible, pedirle que esta predicación sea una chispa que dé inicio a un avivamiento en todo el mundo. Le pido a Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, te pido con todo mi corazón, Padre, recibas las peticiones de protección, de salud que las personas pongan ante tu presencia. Recibe y concede la protección, recibe y concede la salud de las enfermedades que tengan en sus cuerpos. Recíbela y concede, le ayuda a aquellas personas que tengan problemas espirituales. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Recibe y concede esas peticiones de salud y de liberaciones espirituales. Reprende a cada espíritu, Padre Celestial, que esté atormentando a las personas con enfermedades y con tribulaciones. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Bueno, hermanos, yo finalizo esta predicación agradeciéndoles por escuchar esta predicación. Pongan en práctica cada una de las cosas que se les ha manifestado para agradar a nuestro Padre. Si ustedes tienen alguna enfermedad o tienen algún problema espiritual que sientan que espíritus les están atormentando, yo les invito para que entren a sus aposentos, arrodíllense, oren un Padre Nuestro y oren un Salmo 91. Y al final, pídanle a Dios que les ayude con esa enfermedad. Él es misericordioso, está con nosotros y sé que Él va a escuchar y va a tocar sus cuerpos y va a reprender a esos espíritus de las enfermedades y a esos espíritus demoníacos que se encuentran atormentando a muchas personas. Confiemos en nuestro Padre Celestial, en su Hijo Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, que Él nos va a proteger y nos va a ayudar para salir adelante en cualquier prueba y en cualquier tribulación. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Amén.